Hoy vamos a hablar del producto punto o producto de vectores. Si tienen el mismo número de componentes, se define el producto punto de la siguiente forma. X por Y con un punto es primera componente de X con primera componente de Y. X1, Y1 más segunda componente de X con segunda componente de Y. X2, Y2 más así sucesivamente hasta que llegue al último. Xn con yn, es decir, multiplico las respectivas componentes y las voy sumando. Eso es el producto punto. Como ejemplo, hagamos el producto de estos dos vectores. Entonces, u por b, de acuerdo a la definición que acabamos de escribir aquí arriba, u por b se obtiene al multiplicar las respectivas componentes y sumarlas. Es decir, 1 por 0 más 2 por 5 más 3 por 2. Cuando multiplico dos vectores, el resultado me da un número. Esto me daría 0 más 10 más 6. El producto de esos dos vectores es 16. ¿Para qué se utiliza el producto de vectores? Vamos a definir la norma o la magnitud de un vector. Se define como la raíz cuadrada de u por u. Si este es el vector u, digamos a, b. El vector u que está representado por este punto. Eso significa que aquí está el punto A y aquí está el punto B. ¿Cómo calculamos la longitud del vector? Aquí yo puedo aplicar teorema de Pitágoras. Esto que está aquí mide B. Y este cateto mide A. Entonces sería la raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado. En realidad eso es la magnitud o la longitud de ese vector. Quiero calcular la magnitud del vector U para los siguientes casos. ¿Cómo calculo la longitud de ese vector? La longitud de este vector es la raíz cuadrada de la suma de las componentes al cuadrado. En este caso sería 1 al cuadrado, más 2 al cuadrado, más 3 al cuadrado. Hacemos esa operación y me queda raíz de 14. Esa es la longitud o la magnitud de ese vector. Hagamos otro ejemplo. Digamos 0, menos 3, 4. Encuentre la norma o la magnitud de este vector. Listo, háganlo y ahora yo lo hago y comparamos. Daría 5. Mi compañera, ¿de qué nivel? Esperemos un momentico para que todos lo hagan. Es de 18, ¿no? De 18, vamos a ver. Sería 3 al cuadrado y 5 y 4 al cuadrado. Pero no sería menos 5 porque ahí está negativo. Pero, ¿cuánto es menos 3 al cuadrado? 9. Me dio 25. La raíz de 25. Y la raíz cuadrada de 25 Esa es la raíz de 5. 25. Eso. Pero el negativo no afecta en nada. Vamos a ver, ya lo voy a hacer y comparamos. Estoy dándole un tiempito para que ustedes intenten y ahora comparen lo que les da a ustedes con lo que yo voy a hacer. El negativo pasa a ser positivo porque toda la raíz cuadrada de u. Es de 25, bro. Aquí sería la Sí, norma. a raíz de 25. Listo, muchachos, ya yo lo explico y ahora me preguntan si hay dudas. Un momento, ya yo lo explico. Aquí queda la norma de u igual a la raíz cuadrada de 0 al cuadrado más menos 3 al cuadrado, sería la segunda componente, más 4 al cuadrado, sería la tercera componente. Es decir, la raíz cuadrada de 0 más menos 3 al cuadrado es 9, más 4 al cuadrado es 16. Esto me quedaría la raíz cuadrada de 25, es decir, la magnitud o la norma o la longitud de este vector es 5. Vamos a definir el ángulo entre dos vectores de la siguiente manera. Como el menor valor de θ, que satisface esta formulita que está aquí.
Este es el vector U. Este es el vector B. Vamos a calcular el ángulo entre estos dos vectores. Primero, ¿qué necesito saber para calcular el ángulo entre dos vectores? Primero, el producto punto. Y abajo, ¿cómo se hace la norma? Lo primero que debo hacer es el producto de los dos vectores. El vector U lo multiplico por el vector B. Luego hago la norma o la magnitud del vector U. Y acá abajo voy a hacer la norma o la magnitud del vector B. Cuando ya tenga esto, entonces voy a aplicar esta formulita que está aquí. Coseno de teta igual. Listo. Hacemos esta operación, me da menos 28. Aquí, la norma de U sería raíz de 14. Y la norma de B sería la raíz cuadrada de 56. Me quedaría 2 raíz de 14. U por B sería menos 28 sobre la norma de U o la magnitud de U sería raíz de 14 por la magnitud de B sería 2 raíz de 14. O si quieren pueden dejar raíz de 56, no importa. Entonces, repito, U por B es menos 28. La magnitud de U es raíz de 14 y la magnitud de B es 2 raíz de 14. Coseno de teta es igual a menos 1. ¿Cómo puedo despejar teta si está aquí dentro de la función coseno? Teta igual coseno inverso. ¿Cuánto es coseno inverso de menos 1? Pi o 180 grados. Si lo haces en radianes da pi, si lo haces en grados da 180. Vamos a calcular el ángulo entre estos dos vectores. U igual 2,5 y B igual a 0,7. Entonces, de acuerdo a lo que habíamos dicho, coseno de teta es U por B sobre la magnitud de U por la magnitud de B. Debo encontrar U por B. Debo encontrar la magnitud de U. Y debo encontrar la magnitud de B. Para poder reemplazar aquí, cuando encuentre U por B, la magnitud de U y la magnitud de B, reemplazo aquí para encontrar el ángulo. Voy a multiplicar el vector U por el vector B. Esto me daría 35. Ahora la magnitud de U sería raíz de 49 y la raíz de 49 es 7. Listo, ya encontré el producto y encontré la norma de cada uno o la magnitud de cada uno. Entonces reemplazo aquí. El producto me dio 35 y en la parte de abajo me quedaría raíz de 29 por 7. Podemos simplificar, sacamos séptima arriba y abajo y me quedaría 5 sobre raíz de 29. Listo, entonces esto es coseno de teta. Como ya tengo el resultado, entonces ya puedo despejar teta. Coseno de teta es igual a 5 sobre raíz de 29. Por lo tanto, teta, el ángulo entre esos dos vectores sería coseno inverso de 5 sobre raíz de 29. Y eso es 21.8 en grados. Calculemos el ángulo entre estos dos vectores. El procedimiento es el mismo. Debo calcular primero el producto, que sería U por B. Luego debo calcular la norma de U. Y luego debo calcular la norma de B. Si yo multiplico U por B me daría 0 por 5 más 7 por menos 2 más 2 por 7. Esto me daría 0. Aquí daría menos 14 más 14. Daría 0. La norma o la magnitud de U sería la raíz cuadrada de 0 al cuadrado más 7 al cuadrado más 2 al cuadrado. Esto sería
La raíz de, aquí sería 49 más 4, 53. Y en este último, raíz de 78. Bueno, coseno de teta sería 0 dividido cualquier cosa es 0, pero de todas maneras voy a escribir raíz de 53 por raíz de 78. Esto es 0. Entonces, teta igual, coseno a la menos 1 de 0 es 90 grados, o si lo hacen en radianes, le da pi medios. Dos vectores son paralelos. Si forman un ángulo de pi, o sea, 180 grados o 0. Estos dos vectores son paralelos porque forman un ángulo de 0 grados, y estos dos vectores son paralelos porque forman un ángulo de 180 grados. Y dos vectores son ortogonales si forman un ángulo de 90 grados. Del ejemplo anterior nosotros mostramos que el ángulo entre estos dos vectores era 180 grados, es decir, que estos dos vectores son paralelos. Y ahora en el último ejemplo que acabamos de hacer, mostramos que el vector 072, y este otro vector 5 menos 2, 7, formaban un ángulo de 90 grados, es decir, que estos dos vectores son ortogonales. Como una observación, dos vectores son paralelos si son múltiplos, o sea, uno es múltiplo del otro. Y dos vectores son ortogonales si al multiplicarlo, el resultado me da 0. Ejemplo de esto que les acabo de decir. Vamos a encontrar dos vectores paralelos y dos vectores ortogonales a los siguientes vectores. A este vector. 1, 2. Para hacer esto, para encontrar dos vectores que sean paralelos y dos vectores que sean ortogonales a 1, 2, deben mirar la observación anterior. Paralelos deben encontrar dos vectores que sean múltiplos de 1, 2. Y ortogonales, dos vectores que al multiplicarlos por 1, 2 me dé 0. El 2 y 4. Este es paralelo porque aquí multiplicaron por 2. Multiplicaron por 2, este vector se multiplicó por 2 y le dio ese. Digamos menos 4 menos 8. Aquí multiplicamos. Entonces, repito lo que acabo de decir. Si yo quiero encontrar dos vectores paralelos, lo que hago es que multiplico este vector por el número que quieran. Si multiplico por 2, por poner un ejemplo, puede ser cualquier número, si multiplico por 2 me daría 2, 4. Este vector es paralelo. Y si multiplico por menos 4, me daría menos 4 menos 8. Este también es paralelo. Esos dos vectores serían paralelos. Si quiero encontrar un vector que sea ortogonal, tengo que encontrar un vector que al multiplicarlo por 1, 2 me dé 0. Si multiplico 1 por 2 me da 2. Y 2 por menos 1 me da menos 2. Entonces me quedaría 2 menos 2, 0. Este está bien. Este vector es ortogonal. ¿Por qué? Porque al hacer el producto me da 0. El ejercicio me pide dos vectores ortogonales. Menos 6 y 3. Si lo multiplico me daría 1 por menos 6 me da menos 6. Y 2 por 3 me da 6. Entonces menos 6 más 6, 0. Este vector también es ortogonal. Esos son dos vectores paralelos porque son múltiplos y dos vectores ortogonales porque al hacer el producto me da 0.